Compañeros y compañeras, maestra, en nombre de este equipo le deseamos que tengan un maravilloso día. Este equipo está conformado por el compañero Roberto Magdiel, número 4 de la lista, Pedro Chamé, el número 6 de la lista, Jose Chantiri, número 7, Jorge Gilberto, el número 15, y un servidor, Héctor Cancino, el número 5 de la lista. El tema que les explicaremos y les daremos a conocer son las revoluciones liberales, pero hablaremos concretamente sobre la Revolución Inglesa. Espero que nuestra explicación sea amena y propia, pero sobre todo sea entendible. Revolución Inglesa, antecedentes, etapas y características. La Revolución Inglesa se refiere a una serie de eventos políticos, sociales y religiosos que tuvieron lugar en Inglaterra durante el siglo XVII. Estos eventos transformaron significativamente la estructura del gobierno y sentaron las bases para el desarrollo de un sistema político moderno del país. La Revolución Inglesa tuvo importantes consecuencias, incluida la consolidación del poder del Parlamento sobre la monarquía, el establecimiento de principios constitucionales y la promoción de ideas políticas como la soberanía parlamentaria. ¿Hubieron antecedentes previos a la Revolución Inglesa? Claro que sí. Uno de ellos fue el conflicto religioso, conflicto entre puritanos y anglicanos. A lo largo del siglo XVII hubieron tensiones religiosas entre anglicanos y puritanos en Inglaterra. Los puritanos eran un grupo reformador que buscaba purificar la Iglesia de Inglaterra de prácticas demasiado extremistas. Estas tensiones contribuyeron a la división política y sociales que eventualmente llevaron a la Revolución Inglesa. Otra de ellas, y muy importante, el poder del rey. El poder que tenía Carlos I tuvo muchos conflictos continuos con el Parlamento, específicamente en cuestiones relacionadas con la recaudación de impuestos y el financiamiento de la guerra. La resistencia del Parlamento a otorgar fondos sin garantía de las reformas políticas y religiosas contribuyeron a las tensiones. El gobierno personalista y autoritarista de Carlos I creía que el derecho divino de los reyes y la forma de gobierno de manera autoritaria, buscando afirmar el poder absoluto de la monarquía. Sus intentos de gobernar sin el Parlamento durante un periodo conocido como gobierno personal causaron descontento entre la población y generaron tensiones con los sectores más parlamentarios. La crisis del siglo XVII y su impacto. La Guerra Civil Inglesa de 1642 a 1651 enfrentó a realistas y parlamentaristas, debilitando el poder real y fortaleciendo el poder del Parlamento. En la ejecución de Carlos I en 1649, esta ejecución fue marcando un momento sin precedentes en la historia de la monarquía inglesa. El protectorado de Oliver Cromwell lideró una república autoritaria, conocida como el Protectorado, instaurando un gobierno puritano. La restauración de la monarquía y el reinado de Carlos II. La restauración monárquica tras la muerte de Cromwell en 1658 se restauró la monarquía con el regreso de Carlos II en 1660. La restauración cultural. En esta etapa se promovieron la ciencia, la filosofía y las artes con un renacimiento cultural en Inglaterra. La influencia francesa. Carlos II buscó relaciones más estrechas con Francia y adoptó tendencias culturales y políticas francesas. La Revolución Gloriosa y la Declaración de Derechos. Esta revolución se promulgó en 1689, que garantizó las libertades civiles y restringió el poder de la monarquía, que anterior a eso, pues en todo mandaba la monarquía, en todo estaba metida. En esta revolución gloriosa puso el fin de reinado de Jacobo II,
También se lo conoció como Revolución Gloriosa, aunque muchos no están de acuerdo ya que pues hubo muchas muertes. Y con esto estableció el Parlamento como fuente de poder supremo. De ahí es donde nace el gobierno parlamentario, que se estableció en un gobierno y que se sentaron las bases para el constitucionalismo de Inglaterra. Posterior a esto vemos más adelante el reinado de Guillermo III y Ana I. Con Guillermo III fue conocido también como Guillermo de Orange, que condujo a Inglaterra a importantes victorias militares y consolidó el sistema parlamentario. Lo unificó, lo hizo más fuerte. En cuanto a Ana I, continuó las políticas de Guillermo III y promovió la tolerancia religiosa en Inglaterra. Ya eran un poco más accesibles con otras religiones. Posterior a esto, nace lo que es la unión entre Inglaterra y Escocia, que bajo el reinado de Ana I de Inglaterra y Escocia se unieron en 1707 para formar el reino de la Gran Bretaña, que es lo que sigue hasta nuestros días. El Parlamento. El Parlamento tuvo un gran papel en la Revolución Inglesa. Era una cámara de asamblea que se establecía por lo mínimo cada 3 años. Cuando Carlos trató de unificar religiosamente las Islas Británicas, tuvo un conflicto con los católicos irlandeses. Con esto, Carlos pidió ayuda militar, un ejército y recursos económicos al Parlamento. El Parlamento accedía a las demandas de Carlos con la condición de que éste tendría control del ejército. A Carlos no le pareció buena la idea, así que tomó control del ejército y trató de disolver el Parlamento. Con esto dio inicio a una guerra civil. Por su parte, el Parlamento, con el comandante Oliver Cromwell, hicieron una gran campaña militar, donde salieron con una gran victoria en 1646. Cromwell estipulaba que cada congregación debía decidir su estructura eclesiástica y su credo religioso. Las características más destacadas de la Revolución Inglesa fueron 4. La primacia del Parlamento, en la cual se estipulaba que el rey ya no podía gobernar sin el consentimiento del Parlamento, y el Parlamento tenía el poder de hacer y aprobar leyes. La segunda, tolerancia religiosa. Durante la Revolución Inglesa, solo la Iglesia de Inglaterra era la iglesia oficial del país, lo que hacía que los protestantes no conformistas no tuvieran ninguna libertad. Esto cambió con el protectorado de Cromwell, lo que permitió que los protestantes no conformistas practicaran su fe abiertamente. La tercera, el desarrollo del constitucionalismo. Esta revolución jugó un papel crucial en el desarrollo de este, puesto que después de la revolución el poder del rey fue limitado y el parlamento asumió un papel más importante en la gobernanza del país. La cuarta es la influencia en las revoluciones posteriores. Como tal, la revolución inglesa tuvo un impacto significativo en las revoluciones posteriores. Un ejemplo es la americana y la francesa, ya que la ejecución de Carlos I estableció un mensaje poderoso de que incluso los reyes podían ser responsables ante la ley. Esto estableció como para futuras revoluciones y ayudó a sentar las bases para el desarrollo de una democracia moderna. En lo que respecta al Parlamento, el rey Carlos I promulgó una ley que estipulaba que solo él tenía la autoridad para disolver el Parlamento. Esto, como desdicha, por decirlo así, era imponer una uniformidad religiosa en las Islas Británicas. En respuesta, el Parlamento propuso que el ejército estuviera bajo su mando, lo que llevó a Carlos a intentar disolver nuevamente el Parlamento, que se había convertido en un órgano legislativo y gubernamental.